Dios les bendiga, muy buenos días. En este día vamos a leer la palabra de Dios y dar inicio a nuestro culto en esta mañana preciosa que el Señor nos ha regalado. Y vamos a leer la palabra de Dios. Es un texto muy conocido. Yo me lo sé en la Reina Valera, pero lo vamos a leer en la Nueva Versión Internacional. Y ruego a los presentes ponerse de pie para dar lectura a la palabra de Dios. Y luego de eso oramos al Señor para que Él sea exaltado y glorificado en esta mañana en nuestras vidas y en este culto. Vamos a leer la palabra del Señor. Entonces, Juan capítulo 3, versículo 16, lo leemos juntos. La palabra del Señor dice: porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo único, para que todo aquel que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Qué hermosa palabra. Nuestro Dios es el único Señor que nos da muchas oportunidades. Oremos al Señor. Padre, gracias te damos en esta mañana. Gracias, Señor, por tu misericordia. Gracias, Señor, por tu amor. Gracias, Padre amado, porque tu palabra nos convoca y tu palabra, Señor, hoy afirma esta verdad. Tú nos amas. Señor, tú nos amas con amor eterno. Tal es tu amor que enviaste a Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, a morir por nosotros en la cruz del Calvario. Señor, muchas gracias por aquello. Padre amado, creemos en ti y por tal razón, Señor, estamos seguros, Padre, que no estamos perdidos, sino que tenemos esa vida eterna. Señor, que nos da la esperanza de que pronto estaremos contigo para siempre. Señor, honramos tu nombre y te decimos, toma nuestras vidas hoy. Señor, dirige cada tiempo de nuestro culto. Señor, dirige nuestras vidas en la alabanza, en la adoración, en la exaltación a ti. Señor mío, reconocemos que solamente tú eres digno de ser adorado, digno de ser alabado. Y Señor, te damos gracias por esas promesas preciosas que tú nos has dado, esas promesas que en ti, Señor, son sí y son amén. Padre bueno, el día de hoy habla a nuestras vidas y a nuestros corazones. Gracias, Señor, te damos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Adoremos al Señor en este día. Damos gracias a nuestro Dios por este hermoso día que nos ha regalado. Damos gracias a Dios porque su palabra no pasa, porque su palabra siempre es nueva, porque su palabra nos renueva cada día. Si dos o tres de acuerdo están, confiando que algo nuevo harás, sabemos que te moverás aquí. Nuestras vidas llenarás, tus promesas cumplirás. No existen imposibles para ti y no existen imposibles para ti. Y decimos amén, amén, y decimos amén, amén. Todas tus promesas son el sí y el amén. Y decimos amén, amén, y decimos amén, amén. Todas tus promesas son el sí y el amén. Oh Señor, decimos amén a tus promesas y no vamos a caer porque vamos a confiar en ti. El cielo se abre al cantar y tu victoria proclamar. Las puertas del infierno temblarán en el nombre de Jesús. El enemigo derrotó, el nombre de Jesús venció y toda fortaleza caerá. Sé que toda fortaleza caerá. Y decimos amén, amén, y decimos amén, amén. Todas tus promesas son el sí y el amén. Y decimos amén, amén, y decimos amén, amén. Todas tus promesas son el sí y el amén. Y decimos amén, amén, declaramos, amén, te adoramos, amén.
firmes en tu voluntad, tu palabra cumplirás, milagros se desatan al creer. Grandes tus promesas son, gloriosa es tu salvación, creemos que en tu nombre hay poder. Con tu poder hoy sanas el alma quebrantada, la enfermedad y opresión se van. En el nombre de Jesús, familias tú restauras, al pródigo rescatas, el corazón del Hijo, volverá el corazón del Hijo, te creo. Tú irás el mañana, daremos y nada nos faltará. Bendices nuestra entrada, también nuestra salida, tu gracia y favor nos seguirá. Tu gracia y favor nos seguirá. Y decimos amén, amén, y decimos amén, amén. Todas tus promesas son el sí y el amén. Y decimos amén, amén, y decimos amén, amén. Todas tus promesas son el sí y el amén. Y decimos amén, amén, y decimos amén, amén. Todas tus promesas son el sí y el amén. Y decimos amén, amén, y decimos amén, amén. Todas tus promesas son el sí y el amén. Todas tus promesas son el sí y el amén. Todas tus promesas son el sí y el amén. Gracias, Señor. Gracias, porque confiamos en tus promesas. En esta mañana vamos a meditar en un libro de la palabra de Dios. Es un libro, es el libro más corto, es uno de los más cortos y posiblemente es el más corto de la Biblia. Y lo leímos en esta semana. Lo leímos en esta semana en nuestro año de consagración, Consagrados 2024. Recuerde que Dios mediante el domingo 29 tendremos nuestro culto donde vamos a clamar al Señor para que el Señor tome nuestras vidas, tome nuestros hogares, para empezar el año 2025 en esa consagración al Señor. En esta semana estuvimos leyendo esta carta desde el apóstol Pablo, quien la escribió. Es la carta más pequeña y es una carta personal. ¿Alguien podría decirme de pronto de qué carta se le viene a la mente de la que vamos a hablar hoy? Muy bien, Filemón. Vamos a hablar de Filemón. Ahí se cruzaron entre Tito y Filemón. Vamos a estudiar la carta a Filemón. Y a manera de introducción, permítanme hablar algunos detalles acerca de los tres actores principales de esta carta. Hay tres nombres que sobresalen. Hay muchos más, hay otros más, pero hay tres exclusivamente que sobresalen. El primero de ellos es el nombre del autor. El autor es el apóstol Pablo, pero él no se llamó siempre Pablo. Él tiene una particularidad en cuanto a su nombre. Su primer nombre fue en un principio Saulo, y también él era reconocido por Saulo ser de Tarso, Saulo de Tarso. Y hay algo hermoso en ese cambio de nombre entre Saulo a Pablo, que quiero explicarlo en este día. Ese cambio de nombre tiene un significado profundo porque refleja ese cambio transformador que tuvo con el encuentro de nuestro Salvador y Señor Jesucristo. El nombre Saulo proviene de la raíz hebrea. Viene de una raíz hebrea que connota el nombre del primer rey de Israel, Saúl, el primer rey de Israel. Entonces él se llamaba Saulo, pero la raíz hebrea de ese nombre era Saúl. Y ustedes recordarán que el rey Saúl era un hombre que tenía ciertas particularidades. La particularidad de él era que era un hombre agraciado, era un hombre que tenía, era apuesto. Pero no solamente es que él era apuesto, sino que Saúl era el más grande de todos, era una persona alta. Entonces el nombre de Saulo tiene como esa connotación. Saulo significaba, era un nombre temible.
era un nombre que reflejaba en cierta manera grandeza, en cierta manera también orgullo, en cierta manera vanidad. En cierta manera él reflejaba todos esos aires de grandeza. Entonces ese era el nombre de Saulo. Pero cuando el Señor encontró a Saulo de Tarso, hizo algo particular, algo pasó. Si usted puso especial atención en esta historia de Hechos, usted se recordará que primeramente se le mencionaba a él como Saulo, pero llegó un momento en que eso cambió, donde él ya no era llamado Saulo, sino que ahora se lo llamaba Pablo. Pablo como un cambio de identidad. ¿Y sabe lo que significa en griego el nombre Pablo? Significa el pequeño. Eso significa Pablo. Pablo significa el pequeño. Entonces, de ser Saulo el grande, ahora pasó a ser Pablo el pequeño. Por tal razón siempre Pablo dice en la carta, ¿no?, que él era toda su historia, todo su conocimiento, todo su bagaje teológico, él dice, yo lo estimo como basura. Por esa razón él dice que él es el más pequeño de todos los apóstoles. Su nombre significa Pablo el pequeño. Entonces ahora podemos ver el primer personaje, ¿ok? Un hombre que era orgulloso, un hombre que era grande, un hombre que era altivo, pero tuvo un encuentro con el Señor Jesucristo y ahora el Señor Jesucristo lo transformó en alguien pequeño, en alguien humilde, en alguien sencillo. Pero la segunda persona que es clave dentro de esta carta tiene que ver con Filemón, a quien va dirigida la carta, y por tal razón se llama esa carta Filemón. Filemón era un hombre a quien Pablo lo describe como su compañero. Entonces ellos eran conocidos. Pablo y Filemón eran conocidos. Pablo dice, mi compañero de milicia. Era una persona que estaba comprometida con el ministerio, comprometida con Dios. Pero él tenía un siervo que es el tercer personaje del que ya voy a hablar. A Filemón realmente lo lastimaron. Tal vez a Filemón lo decepcionaron. Pero este hombre Filemón, que era el compañero de ministerio, compañero de armas, compañero de luchas de Pablo, este hombre tenía también otra particularidad. Era un hombre que tenía siervos, pero era un hombre que tenía una casa. Se parece a algunos de ustedes que están dispuestos a veces a la iglesia a darle para que se reúna allí ese patio enorme que tienen. Filemón era uno de esos. A tal punto que Pablo le dice, la iglesia que se reúne en tu casa, salúdame a la iglesia que está reunida en tu casa. Filemón era un hombre generoso, De hecho, otro detalle, el nombre de él el nombre Filemón significa alguien gentil. Eso significa una persona que es hospedador, una persona hospitalaria. Entonces tenemos ya al autor de la carta, el cual es el pequeño. Ahora tenemos a quien fue enviada la carta, que es Filemón, un hombre gentil, un hombre hospitalario, pero que tuvo un traspié con uno de sus siervos, que es el tercer personaje. Entonces ese tercer personaje tiene que ver con un esclavo. Y este esclavo tiene por nombre, que ya les voy a decir el significado del nombre de este esclavo, se llama Onésimo. Ese es el nombre de este esclavo. Onésimo se llama él. ¿Cuál fue el traspié que tuvo Onésimo con su amo? Miren, déjenme decirles, la Biblia no habla si fue por emoción o fue por necesidad, pero Onésimo se dio a la tentación y le robó a su patrón. Entonces aquí vemos a un hombre que hace algo malo. Por cierto, Filemón vivía en el sector de Colosas, y cuando este hombre fue robado, Onésimo le robó a Filemón. Viene Onésimo, huye y se va a Roma. Salió de ahí de la casa de Filemón y se fue a Roma. Así es que huyó el esclavo. ¿Y saben qué significa el nombre Onésimo? El nombre Onésimo significa útil. Entonces vemos a un pequeño, ahora vemos a un hombre gentil que es herido, que es lastimado, a quien le robaron, perdió la credibilidad Onésimo. Vemos a un
hombre que es útil por su nombre, mas sin embargo el pecado ahora lo hace una persona completamente inútil. Huye y se va a Roma. Pero entonces Pablo se encuentra con Onésimo en la cárcel. Miren, no es coincidencia. Miren lo que pasa. Se encuentran ahora Pablo y Onésimo en la misma cárcel. Y Onésimo ahora ya va a salir de la cárcel. Entonces Pablo envía la carta para Filemón con el mismo Onésimo. Y ahora sí, Filemón tiene aquí un entredicho. Le doy una oportunidad a Onésimo, lo recibo nuevamente en la casa, pero si él me robó, pero si él ya no es de mi confianza, él perdió toda credibilidad conmigo. Por esa razón, en esta mañana, en los minutos que nos restan, quiero hablar acerca del tema, el dilema de dar otra oportunidad. Porque todos nosotros en algún momento de la vida nos vamos a ver en este dilema, nos vamos a ver inmersos. ¿Le doy otra oportunidad a mi hijo? ¿Le doy otra oportunidad a ese hombre que juró serme fiel y ya me fue infiel, no una vez, sino varias veces? ¿Le doy otra oportunidad a aquella esposa que vino y que me juró amor eterno delante del Señor y me traicionó? ¿Le voy a dar la oportunidad a esta persona que es parte del trabajo pero no ha hecho bien las cosas? ¿Le voy a dar otra oportunidad? Oigan, esta es una circunstancia en la que nosotros nos vamos a ver inmersos a través de nuestro caminar con el Señor en esta tierra. El dilema de dar oportunidades. Entonces quiero, a través de la carta de Filemón, dar 3 cosas que usted debe de considerar antes de dar una oportunidad. 3 cosas. La primera de ellas, mis queridos hermanos, la primera de ellas tiene que ver con los cambios. ¿Cuándo yo debo de dar una oportunidad? Y vamos a ver aquí en Filemón de que este hombre tuvo un encuentro, tuvo un cambio. No fue una persona que simplemente se presentó y dijo: aquí estoy, perdóname porque te robé. No. Él fue una persona que se presentó delante de Filemón después de haber tenido un cambio. Ahora, mis queridos hermanos, tenemos que aquí saber algo interesante. Que nosotros a veces, cuando queremos dar oportunidades, generalmente nosotros tenemos que luchar contra nuestros sentimientos y contra nuestras emociones. Si te han herido en el corazón, si te han herido en el alma, si realmente te han hecho pedazos, entonces esas emociones que sientes pueden ser un impedimento para hacer la voluntad de Dios. Puedes de pronto cerrar la puerta cuando el Señor la está abriendo. Entonces los sentimientos y las emociones no son los mejores consejeros para que según eso tú digas: ya no hay más oportunidad para ti. Porque eso tiene que ver con la carne. Ahora, a veces pasa todo lo contrario. A veces tú eres invadido por un sentimiento de lástima. Y la lástima es el reemplazo de la misericordia. La lástima es el reemplazo de la misericordia. Entonces, a veces esa persona viene y tú la ves con lástima porque realmente está hecho pedazos. Y a veces te encegueces por aquellas cosas y das una oportunidad cuando realmente no deberías de darla. No deberías de darla. Entonces, los sentimientos, las emociones, lo que a veces nuestros ojos ven, no son los mejores realmente consejeros en ese tiempo. Debemos de acudir entonces a una ley superior. Si queremos dar la oportunidad, debemos de acudir a una ley que nos sobrepasa y que es mucho mejor que todo sentimiento, que toda emoción y que toda apreciación. Y ese es el camino del amor. Ese es el camino del amor. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea, no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Cómo vemos esto aquí? Por favor, ahí vamos a leer el versículo 8 de Filemón, solo tiene un capítulo. La palabra del Señor dice: por eso, dice Pablo, aunque en Cristo tengo la franqueza suficiente para ordenarte lo que debes hacer. Miren cómo era la relación entre Pablo y Filemón.
Yo puedo y tengo la franqueza para ordenártelo, mas sin embargo él dice, prefiero rogártelo en nombre del amor. Aquí está ese mejor camino. El mejor camino tiene que ver el amor, pero no cualquier amor. Tiene que ver con ese amor sobrenatural de Dios en nuestro corazón. Después que una persona es herida, esa persona necesita algo sobrenatural. Necesita tener un encuentro divino. Aquel que fue ofendido también necesita un encuentro divino, al igual que el ofensor. Necesitan transitar ambos en el camino del amor de Dios. Ya anciano, dice Pablo, y ahora además prisionero de Cristo Jesús. Te suplico por mi hijo Onésimo. Aquí viene esta parte. Miren cómo le dice. No dice te suplico por el ladrón Onésimo. No dice te suplico por el adúltero Onésimo. No dice te suplico por el mentiroso. No dice eso. Aquí denota ya un cambio en la vida de Onésimo. Ese hombre sufrió un cambio. Te suplico por mi hijo Onésimo, quien llegó a ser hijo mío mientras yo estaba preso. Entonces este hombre, allí en esa cárcel, tuvo un cambio genuino. En otro tiempo te era inútil, pero ahora nos es útil tanto a ti como a mí. Si usted quiere dar una segunda oportunidad, usted tiene que cimentarse en un cambio genuino. En un cambio que solamente proviene de un encuentro con el Señor, un encuentro con el Salvador Jesucristo. En muchas ocasiones nosotros no le prestamos atención a los cambios. Simplemente vemos a la persona y nos dejamos llevar por esa lástima y decimos, bueno, es que tengo que ayudarle, pero a veces esa persona viene a ser una carga dentro de lo que el Señor quiere para tu vida. Pero si realmente esa persona ha tenido un encuentro con el Señor, si esa persona realmente ha sido cambiada, tú tienes que preguntarle primeramente al Señor para poder tomar una decisión. Tienen que ser cambios sostenidos en el tiempo. Pero si hay una persona que constantemente viene y hace lo mismo, tú tienes que prestarle atención al Señor y preguntarle, Padre, ¿realmente Él ha cambiado o no ha cambiado? No pueden andar dos juntos si de acuerdo no estuvieran. No pueden caminar dos juntos, porque el uno va a destruir al otro. Y esto es fácil de poderlo identificar. Ustedes conocen los bueyes. Oiga, son unos animales bastante fornidos. Son animales pues que tienen una particularidad, son hechos para el trabajo. Pero ¿qué pasaría si yo realmente necesito un par de bueyes, pero solamente tengo uno? El buey tiene una fuerza extraordinaria, pero de pronto solo tengo uno y me hace falta otro. Pero de pronto por allí se me cruza una vaca. Oiga, son parecidos, pero no son iguales. Son parecidos. Ambos tienen 4 patas, ambos son rumiantes, ambos pues tienen en cierta manera cierta particularidad. Entonces, como yo necesito a alguien que acompañe al buey, le voy a poner entonces un yugo y voy a poner al lado de él una vaca. ¿Sabe lo que va a suceder? Ambos empiezan a trabajar bien al principio, pero uno de los dos se va a cansar primero. Y el otro va a ser ahora un estorbo. ¿Saben quién se va a cansar primero entre la vaca y el buey? La vaca. Son similares, no son parecidos. Entonces, para tomar decisiones, tenemos que ver los cambios. Tenemos que ver cambios que tienen que ver con una espiritualidad que realmente le lleva a acercarse más a Dios. Lo segundo en esta parte del dilema de dar oportunidades, lo vamos a encontrar en los versículos del 15 al 16 y tiene que ver con el propósito. Lo primero tiene que ver con los cambios y lo segundo tiene que ver con el propósito. Hay ciertas personas que no deben de estar al lado de usted. Hay ciertas personas que deben de ser separadas de usted. Y saben que el Señor hace cosas a veces que nosotros no tenemos por qué entender. No tenemos por qué entender. Él es Dios
Y no podemos decirle, nosotros siendo barro, decirle al Señor, ¿por qué haces lo que haces conmigo? Ahora, ¿saben lo que pasó aquí? La palabra del Señor dice, tal vez por eso Onésimo se alejó de ti por algún tiempo. Suena un poco brusco lo que voy a decir. Tal vez aquella persona se alejó de usted para tener ese encuentro verdaderamente con Jesucristo. A veces nosotros queremos retener personas cuando realmente la palabra del Señor dice es el tiempo de entregarlos en las manos de Dios. En las manos de Dios está más seguro. A veces somos demasiado sobreprotectores. Y déjeme decirle algo sobre la sobreprotección. La palabra del Señor dice que el hijo consentido avergüenza a los padres. El hijo consentido avergüenza a los padres. Cuando hay una persona que sobreprotege mucho al otro, es una persona que no va a estar abierto para poder dar oportunidades cuando se necesita dar oportunidades. Porque sobreprotege, y como sobreprotege, entonces no deja que la otra persona crezca. Así es que, queridos hermanos, viene aquí el apóstol Pablo y le dice, mira, sé que él te robó, pero ¿no te has puesto a pensar que todo eso malo que él hizo era para que tú lo pierdas por un tiempo, pero ahora lo recibas para siempre? Tienes que ver el propósito de Dios en cada una de las cosas que estás viviendo. Posiblemente es necesario que esa persona pase por el desierto. Posiblemente esa persona tiene que pasar por el fuego. Posiblemente esa persona debe de caminar en ese proceso del Señor para que al final tú lo puedas retener para siempre contigo. Pero si no lo dejas ir y lo retienes, entonces no vas a poder ver la obra de Dios en tu vida y siempre vas a dar oportunidades cuando tú tendrías que simplemente esperarte un poco más. Él viene y dice, él ya tiene un cambio y mira el propósito de Dios, que lo recibas ya no como esclavo, sino como algo mejor, como un hermano querido, muy especial para mí, pero mucho más para ti, como persona y como hermano en el Señor. Aprende a ver el propósito en la circunstancia en la que tú estás. Posiblemente esa persona hizo lo que hizo para que esa persona encuentre a Dios y tú también encuentres al Señor. Pero si no ves el propósito de Dios, entonces te vas a quedar con una herida enorme. Te vas a encontrar siempre luchando con emociones y con sentimientos. Pero ¿por qué me hirió? ¿Pero por qué me hizo esto? Pero si yo le di tanto, tienes que dejarlo ir para que puedas experimentar verdadera sanidad. Hay muchas personas que han sido heridas en sus emociones. Hay muchas personas que no han visto más allá y aún quieren retener a esa persona al lado cuando el Señor dice, creo que es el tiempo en el que Él vaya a la cárcel. Creo que es el tiempo donde Él tiene que ser perfeccionado para que tú lo vuelvas a recibir de la manera correcta, de la manera de Dios. Ahora, mis queridos hermanos, tiene un propósito entonces Dios al permitir que me pase esto. Quiero decirte un texto de la palabra. O primero quiero hacerte una pregunta. ¿Amas a Dios? Oiga, hermanos, yo creo que todos los que estamos aquí amamos a Dios. Entonces aquí viene la respuesta. A los que aman a Dios, eso significa que Dios está en control de lo que está pasando. Eso significa que Él no va a permitir que realmente seas destruido, aun cuando hayas sido herido. Así es que mira el propósito de Dios. Y quiero terminar diciendo la tercera cosa que deberíamos de nosotros considerar. La tercera cosa es esta, cuando hay garantía. Oigan, mis hermanos, yo sé que ustedes son muy bíblicos como yo. La Biblia dice que no debemos de salir de garantes de nadie. De hecho, ustedes ya me han escuchado y me van a escuchar otra vez. Usted no tiene que ser garante de nadie, pero de pronto usted diga, pastor, pero yo sí quiero ser garante. Yo le digo, está bien. Pero sea garante cuando usted esté dispuesto a hacer lo siguiente. Usted debe ser garante siempre y cuando esté dispuesto a perder.
ahí puede ser garante. Sea garante cuando usted esté dispuesto a perder, y sea usted un garante cuando tenga las condiciones para poder sacar la deuda de otra persona. Si usted no tiene esas dos condiciones, no lo haga. ¿Ok? No lo haga. Pero nosotros necesitamos entonces una garantía superior. Quiero dar oportunidades. Entonces usted necesita dar una garantía superior. Quiero decirle algo acerca de Onésimo. No fue que él salió antes de tiempo de la cárcel. Oiga, él pagó la condena. Él pagó la condena. Solo nosotros queremos nada más liberar a la persona antes del proceso. Nosotros queremos meter la mano en el fuego, sí, por esa persona, decimos porque lo amo, cuando realmente el Señor quiere que él pase por ese proceso. Onésimo tuvo que ir a la cárcel, pagar la condena y encontrarse con el Señor Jesucristo a través del apóstol Pablo. Entonces, como Onésimo pasó por el proceso del cambio, pasó por este segundo proceso, por esta segunda parte, mis queridos todos, esta segunda parte del propósito, entonces ahora él tiene una garantía que es superior. Y esa garantía es el mismo Dios. Dice la palabra del Señor, así que dice Pablo, si me consideras tu compañero, recíbelo a él como me recibieras a mí. Miren lo que hace este hombre. Este hombre dice, ¿sabes qué? Es como si fuese yo el que voy allí. ¿Qué garantía? ¿Qué garantía? ¿Saben que hay un texto de la palabra que dice, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas Cristo vive? Hermanos, significa que cuando hay una persona que tiene un cambio genuino por un encuentro con el Salvador Jesucristo, vemos el propósito de Dios en todo esto. Entonces tenemos la garantía de aquel que vive en él. Tenemos la garantía de Cristo que vive en el que se ha arrepentido y a quien nosotros le vamos a dar las oportunidades que sean necesarias. Si te ha perjudicado, dice Pablo, o te debe algo, qué hombre, ¿no? Cárgalo a mi cuenta. Diciendo, yo pago, cárgalo a mi cuenta. Yo, Pablo, lo escribo de mi puño y letra, te lo pagaré. Pero me encanta aquí Pablo en esa confianza que tiene con Filemón y le dice, por no decirte que tú mismo me debes lo que eres. ¿Cuántas veces nosotros queremos que esa persona que nos dañó haga una enmienda? Pero quiero decirles algo. Hay cosas en la vida, hermanos, que nosotros no vamos a poder recuperar. Nadie va a poder enmendarlo. Onésimo no podía devolverle la plata. Estuvo encarcelado. ¿Cómo le iba a devolver a a Filemón? No podía devolverle. Mas sin embargo el Señor viene y dice, ¿sabes qué? Ponlo a mi cuenta. Por no decirte que tú debes todo lo que tienes a lo que yo hice por ti. ¿Y sabe lo que Dios hizo por usted y por mí? Murió en la cruz del Calvario. Entonces, mis queridos hermanos, esa es la garantía que tenemos. Si usted va a dar una oportunidad, por favor, dele la oportunidad a Cristo viviendo en esa persona. Porque si usted no va a hacer eso, déjeme decirle que usted va a vivir muchas decepciones. Cuando hay garantía, y la garantía es nuestro Señor y nuestro Salvador Jesucristo. Ahora quiero terminar ahora dirigiéndome a todas aquellas personas que son Onésimo. Quiero referirme ahora en este momento a todas aquellas personas que alguna vez robaron. Quiero ahora hacer un llamado a todas aquellas personas que alguna vez han sido infieles. Quiero ahora referirme a aquellas personas que alguna vez traicionaron. Déjame decirte que el pecado ha hecho algo muy malo en tu vida.
siendo una persona útil, te hizo inútil. Y quieres recuperar tu hogar, quieres recuperar tu trabajo, quieres recuperar a tus hijos, quieres recuperar todo aquello que has perdido. Si tú no vienes a los pies de Cristo, no lo vas a poder hacer. Para tener un cambio genuino, necesitas a ese único Señor y Salvador que puede hacer todas las cosas nuevas. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. El Señor no te va a acusar, el Señor no te va a cobrar nada. Lo que el Señor dice es: tú me necesitas. Tú me necesitas. Ven a mis pies. No importa lo que hayas hecho. Tú de pronto podrías decir: pastor, pero yo asesiné. Quiero contarte de aquel Dios que da oportunidades. ¿Sabes quién también asesinó? Moisés. Él asesinó. Pero pastor, pero Moisés fue aquel que llevó al pueblo a través del desierto, a través del mar. Pero Moisés fue aquel que veía a Dios cara a cara, sí. Pero antes de ese encuentro con Dios, él fue un asesino. Ven a los pies de Jesús. Si tú te practicaste un aborto, ven a Jesús. Ven a Él. Ven a Él. Si tú estás a punto de hacer algo así, te digo: no lo hagas. No lo hagas. Ven a Jesús y serás útil en sus manos. Ahora quiero referirme a aquellos Filemón. Póngalo ahora en femenino si usted quiere. Quiero referirme a todas aquellas personas que han sido heridas, lastimadas, que tienen una herida enorme, que tienen una herida tenaz allí. Sí, porque te robaron, sí, porque te traicionaron, sí, porque hicieron algo que nunca tenían que haber hecho, y Dios lo sabe. Pero tú ahora tienes que venir a los pies del Señor, porque solamente Él es el que puede restaurar los corazones, y Él es el único quien puede restaurar el alma herida. Venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, y yo les daré descanso. Tienes que venir a Jesús. Y ahora quiero referirme a todos aquellos Pablos que podrían decir: este sermón no es para mí. No, claro que es para ti. La palabra del Señor dice: aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Es el tiempo de dejar la grandeza y es el tiempo para ser pequeños. ¿Saben por qué no llueve en el Ecuador? El problema es el egoísmo y el problema es el orgullo. Queridos y amados todos, hoy llamo a todos esos Pablos que están subidos en un caballo llamado orgullo a bajarse y a caminar con los de a pie, y que nos llamen pequeños, porque en el reino de los cielos aquel que es altivo es humillado, y aquel que se humilla es enaltecido, es exaltado, es exaltado. Oramos al Señor. Póngase de pie. Oramos al Señor. Y digámosle juntos al Señor: Padre, tú eres el Señor, Dios de toda gracia y Dios de toda misericordia. Tú eres el Señor que perdona, tú eres el Señor que nunca más te vuelves a acordar de nuestras faltas y de nuestros pecados. Señor mío y Rey eterno, en este momento, Padre, presento delante de ti a todo este pueblo, Señor, a tu iglesia, y yo me presento junto con ellos. Señor mío, en este momento, habla al corazón de todos aquellos que son como Onésimo. Si usted es uno de aquellos, yo no quiero que levante la mano. Simplemente únase conmigo en esta oración y dígale al Señor: perdóname. He robado, he adulterado, he fornicado, he mentido,
He hecho lo malo delante de tus ojos, Señor. Y ahora estoy en una cárcel oscura. Ahora estoy con mi vida hecha a un desastre. Pero Señor, en este momento vengo delante de ti y confieso: he pecado contra el cielo y he pecado contra ti. Ruego tu perdón. Señor Jesús, ven a mi vida. Señor Jesús, cámbiame, transfórmame, cámbiame y hazme de nuevo. Si usted es como ese Filemón que tiene muchas heridas en el corazón, que tiene un alma cargada, un alma pesada, un alma que realmente vive en angustia constante, quiero invitarle para que se una conmigo en esta oración y le digamos: Señor, dame un nuevo corazón. Padre amado, dame un alma nueva. Señor, restaura en mí el gozo de tu salvación. Señor, sana mis heridas. Padre amado, sana mi alma. Perdóname porque he pecado al retener dolor, resentimiento. Perdóname porque he pecado al tener estos sentimientos de venganza. Perdóname porque he pecado contra el cielo y he pecado contra ti. Señor, que vuelva nuevamente la alegría y que regrese nuevamente el gozo. Danos un corazón nuevo, danos un corazón limpio. Y Padre amado, perdóname, Señor, por toda actitud inadecuada delante de tu presencia. Si usted es de aquellos que necesita ese cambio de pasar de ser un Saulo a ser un Pablo, a ser pequeño, Padre amado, hazme de nuevo. Oremos al Señor y digámosle: Padre amado, hazme de nuevo, renuévame, transfórmame. Quiero aprender de ti, quiero aprender de ti. Tú eres el único quien puede enseñarme verdadera humildad y verdadera mansedumbre. Revélate a mí, Señor y Salvador Jesucristo. Y usted siga orando al Señor, porque Él está aquí. Él está aquí. Él está aquí. Abra su corazón delante de Él. Y Él está aquí para restaurarlo. Mientras entonamos esta canción, Padre, delante de tu presencia, suplico que el Espíritu Santo rodee a esa mujer, a ese hombre, a ese niño, a esa niña, Señor, a ese joven, a esa jovencita, y que ella pueda experimentar, Padre amado, la renovación, que tú eres aquel Dios de oportunidades. Y la oportunidad que tú nos das en esta mañana es la oportunidad que vamos a dar a los demás. Señor, mientras alabamos tu nombre, mientras entonamos esta canción, muévete y restáuranos. Muévete y restáuranos, Señor. Aquí estás, debemos mover, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, obrando en mí, te adoraré, yo te adoraré. Aquí estás, debemos mover, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, sobrando en mí, te adoraré, te adoraré. Y te llamamos milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas,
luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Aquí estás sanando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Aquí estás tocando mi corazón, te adoraré, yo te adoraré. Y te cantamos, milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú, así eres. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Aquí estás tocando mi corazón, te adoraré, yo te adoraré. Aquí estás sanando mi corazón, te adoraré, yo te adoraré. Y te cantamos, milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú, así eres tú, así eres tú, así eres tú, solo así eres tú, así eres tú, así eres tú, así eres tú. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Tú siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Tú siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Tú siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Tú siempre estás sobrando. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú, así eres. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú, solo así eres tú. Así eres tú.
Padre, muchas gracias, Señor, porque tú eres aquel que restaura y eres tú aquel que levanta. Tú eres aquel que perdona. Tú eres aquel que hace nuevas todas las cosas. Gracias, Señor Dios Todopoderoso. Gracias, Padre amado, por esa obra maravillosa en nuestras vidas hoy. Señor, ten misericordia de nosotros. Señor, levántanos para ser esa iglesia, ese pueblo tuyo, Padre amado, que te adora en espíritu y que te adora en verdad. Tú eres nuestro Dios, tú eres nuestro Señor. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén.